Otro tema completamente distinto que tiene que ver con lo que está ocurriendo con todo el escándalo Odebrecht y que ha impactado esta semana. Podríamos llamarle la bomba de tiempos. Y estamos hablando de tiempos cronológicos. Estamos hablando de la interoceánica, del contrato, del día que se firmó en la sesión de Proinversión y se le pidió el mismo día al estudio de abogados de Juan Monroy un informe porque había una observación de Contraloría. ¿Cómo es que un informe detallado de una circunstancia y una observación de Contraloría se realiza en minutos? Marisol Choquehuanca lo que ha logrado es reconstruir paso a paso lo que ocurrió ese 4 de agosto del 2005 en esta sesión de Proinversión, donde finalmente le dan la luz verde a la interoceánica, a este proyecto que es una realidad por el cual, según Barata, se le habría dado 20 millones de coima al expresidente Alejandro Toledo. Vamos a verlo. 4 de agosto del año 2005, el Salón Dorado de Palacio de Gobierno estaba repleto. Todos esperaban el inicio de la ceremonia en la que el entonces presidente Alejandro Toledo firmaría uno de los contratos de concesión más costosos de nuestra historia, la carretera interoceánica. La ceremonia estaba retrasada en más de una hora, hasta que de pronto apareció Alejandro Toledo, tomado de la mano de su esposa Bianca. Así se dio inicio a la firma del contrato de la concesión de la carretera interoceánica a la empresa brasileña Odebrecht y sus socios. Un millonario contrato que significaba 800 millones de dólares y que en el 2015 se convertiría en nada menos que en 2.000 millones. Jorge Barata. Este proyecto ha sido considerado de prioridad no solo por el Congreso de la República, ha sido considerado de prioridad por el Consejo de Ministros y también por el Consejo Sudamericano de Naciones. Me dieron el coraje para continuar y hacer hoy día realidad el inicio de una obra de enorme trascendencia. 12 años después de aquel día, se sabe que detrás de esa firma habría existido un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht para el presidente Alejandro Toledo. Pero quizá no fue solo él. Detrás hubieron varias personas que al parecer hicieron lo imposible porque ese 4 de agosto del 2005 el contrato con Odebrecht y sus socios no pare, a pesar de haber recibido ese mismo día un informe de Contraloría que se oponía a ese contrato porque las empresas involucradas, es decir, Odebrecht, Graña y Montero y Queiroz Galbao, tenían procesos judiciales contra el Estado. Ellos han querido hacerlo todo el mismo día. No importa, hoy día recibo la observación, pero hoy día firmo sí o sí. ¿Y qué haces para cubrirte las espaldas? Llamo a un abogado amigo que firma un informe que dice que aquí no pasó nada. ¿Por qué no esperaron a hacer una investigación concienzuda, minuciosa, para ver si lo que decía Contraloría tenía asidero o no? ¿Cuál era el apuro? ¿Cuál era el afán de ir contra viento y marea, contra el reloj, para en menos de 4 horas no solamente llegar a la certeza que el oficio de Contraloría era inocuo, sino embarcar al país en unos contratos tan lesivos? ¿Qué sucedió el 4 de agosto del 2005, apenas horas antes de la firma del contrato de concesión de la carretera interoceánica? ¿Quiénes son los otros personajes que deben más de una explicación? Y ha surgido una nueva pregunta. ¿Se realizaron o no las sesiones que aparecen en las actas? Si ustedes ven el ingreso de los funcionarios que estuvieron en Proinversión, de los ministros que estuvieron en la sesión de Proinversión, que supuestamente comenzó a las 12:30 en Proinversión, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos estuvieron en Palacio de Gobierno. Él es Juan Monroy Gálvez, el abogado autor, supuestamente, del informe jurídico que el 4 de agosto del 2005 le permitió al gobierno de Toledo continuar con la firma del contrato de concesión a favor de Odebrecht y sus socios. Monroy se presentó el último lunes ante la Comisión del Congreso que investiga el caso Lavajato para responder sobre su informe y lo que reveló fue increíble.
ese documento de 4 de agosto dice que tiene mi consulta es absolutamente falso y todos los que lo firmaron mienten. No había ningún documento. Yo lo he entregado el 8 o 10 de agosto. A mí nadie me va a imputar responsabilidades que no corresponden. De eso hay que tener mucho cuidado. Yo aquí estoy para la verdad. Ustedes están comprometidos con la búsqueda de la verdad. Ese documento no existe. Es decir, negó la autoría del informe que para Proinversión y su consejo directivo, conformado por 7 ministros de Estado, fue suficiente para dar luz verde a la firma a favor de Odebrecht y sus socios. Cuando a mí me piden un informe, nadie me va a decir qué contenido va a tener. Va a tener el que yo lo dé. Yo soy profesor universitario, yo creo en mí. Yo no voy a escribir cualquier cosa en ese documento. Entonces, claro, lo han tenido, han puesto eso ahí, y si ese informe no les era favorable, obviamente no había informe. Y si el informe era, pues lo citaban y no lo quitaban. ¿Qué decía Contraloría y qué el informe Monroy? Vayamos a la cronología de los hechos. Palacio de Gobierno, 4 de agosto del 2005, hora 10 de la mañana. Según se narra en esta acta de Proinversión, en el Salón Sevillano de Palacio de Gobierno se instaló el Comité de Proinversión en Proyectos de Infraestructura, presidido por Sergio Bravo Orellana, para dar inicio al proceso de cierre de los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica. 10 y 2 de la mañana, a la mesa de partes de Proinversión, a nombre de René Cornejo Díaz, entonces director ejecutivo de Proinversión, llega este documento de la Contraloría General de la República, donde informa que las empresas constructora Norberto Odebrecht S.A., Graña y Montero, y la constructora Queiroz Galbao tienen procesos judiciales contra el Estado. Contraloría, que meses antes ya estaba investigando a las mencionadas empresas, adjuntó sus informes. Rosa Urbina Mancilla, entonces vicecontralora, firmó el oficio de entrega. Siguiendo con la cronología registrada por Proinversión, a las 10 y 40 de la mañana, el comité se suspendió para pedir la opinión del Consejo Directivo de ese órgano, conformado por 7 ministros, entre ellos Pedro Pablo Kuczynski. Según el acta de la sesión 109 del Consejo Directivo, esa reunión se produjo a las 12:30 en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. Los miembros del Consejo Directivo que participaron fueron estos 6 ministros, incluido Pedro Pablo Kuczynski, entonces presidente del Consejo. Él presidió el Comité de Proinversión, ¿no? Pero aquí los responsables son todos los que han estado presentes, ¿no? Y Proinversión, está ahí René Cornejo, que fue primer ministro de Gobierno Mala, está el señor Sergio Bravo, el abogado de Proinversión Percy Velarde, en fin, yo creo que todos los que han estado presentes tienen un grado de responsabilidad. Según el acta de sesión, participaron también René Cornejo por Proinversión, Cecilia Blume como jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Economía y Finanzas e Ítalo Becerra como secretario. A la 1:27 de la tarde se reanudó la sesión del Consejo Directivo y se escribe que se solicitó un informe al estudio jurídico de Juan Monroy. Es aquí donde surgen los 18 minutos para que una opinión legal externa, la del estudio Monroy, se declare inocuo el informe de la Contraloría. A la 1:45, pasados los 18 minutos, el gobierno de Toledo decidió seguir con la firma del contrato, basándose en el informe Monroy, cuyo autor hoy niega haberlo entregado ese día. Este es el informe Monroy. 5 hojas en las que se afirma que las empresas con las que el Estado firmaría la concesión de la Interoceánica no son las mismas que indicaba la Contraloría. Según concluye este informe dado en tiempo récord, la buena pro fue con la constructora Norberto Odebrecht, mientras que en los documentos de Contraloría es constructora, con C. Y respecto a Graña y Montero, dice algo similar. En ambos casos hay irregularidades. En plena sesión que se llame a un abogado y que venga un informe a los 18 minutos complaciente, mal hecho, que dice que porque hay algunas letras que cambian, claro, son nombres diferentes, es la misma empresa. Uno ve en la pantalla y no tienen procesos, sin haber hecho ningún tipo de investigación a profundidad. O sea, todo en 18 minutos. O sea, una obra de $4.000 millones la llevan adelante y la firman minutos después, 1 o 2 horas después, con un informe de un abogado que se hizo en 18 minutos. Eso es inaceptable. Siendo la 1:45 del 4 de agosto del 2015, se levantó la sesión y se firmó el contrato.
Es una consulta que es materialmente imposible que alguien la haya hecho. Si allí aparece que el día 4 tienen un informe, eso es absolutamente falso, no tiene absolutamente nada que ver conmigo y se lo ratifico. ¿Por qué? Porque es un imposible. Este documento no puede trabajarse así. No puede uno ir a partida registral. Son 5 expedientes judiciales, 6 en realidad, expedientes judiciales que hay que revisar. Pero cuando se creía que quizás se trataba de documentación falsificada, el congresista oficialista Gino Costa salió al frente. Como usted puede ver, está fechado 4 de agosto del 2005 y hay un sello de recibido el 4 de agosto del 2005. Entonces no es verdad, como dijo ante la comisión, de que este informe había sido remitido con posterioridad al 4 de agosto. Además, mostró la factura que se pagó a favor del estudio Monroy. Y acá está el recibo pago por el informe del 4 de agosto y un informe del 23 de agosto. Y habría que ver si posteriormente el doctor Monroy preparó otros informes para Proinversión sobre esto, sobre otro tema, pero en este momento yo no tengo cómo acreditarlo. Entonces, ¿quién miente? El excongresista Juan Pari, expresidente de la Comisión del Congreso que investigó el caso Lavallato el año pasado, soltó una hipótesis no menos reveladora. Es bien probable que esa sesión de Proinversión inclusive no se haya realizado. Si ustedes ven el ingreso de los funcionarios que estuvieron en la Proinversión, de los ministros que estuvieron en la sesión de Proinversión, que supuestamente comenzó a las 12:30 en el Proinversión, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ellos estuvieron en Palacio de Gobierno. El excongresista Pari dice haber visto los documentos del registro de ingreso y salida de Palacio de Gobierno desde el 4 de agosto del 2005. Hay un registro de ingreso de los ministros a Palacio de Gobierno y una de salida. Así es, y no solamente de ministros, de funcionarios. René Cornejo, por ejemplo, ingresa a las 12:10 a Palacio de Gobierno. 12:30 está iniciándose la sesión en Proinversión, y el horario y la hora de salida es otra hora totalmente diferente. Hay cosas rarísimas que tienen que explicar. Desdoblarse, cosa imposible. Sería que salir por la puerta falsa, salir clandestinamente. Eso lo explicarán los personajes que estuvieron supuestamente en los dos lugares a la vez. Lo cuestionable también es el contenido del informe Monroy del 4 de agosto. Legalmente era correcto y suficiente para desmerecer el informe de Contraloría. Y él dice, mira, según la legislación, si es una persona jurídica distinta, entonces está habilitada para... Eso es lo que dice la ley en ese momento. Y eso es lo que dice el doctor Monroy. Legalmente hablando no es correcto, porque que tú me digas que la falta de una C en constructora Norberto Odebrecht y decir constructora Norberto Odebrecht, acá, como ves, semánticamente no diferencia en nada. Pero que se diga que porque faltó una letra, estamos hablando de otra persona jurídica, eso es insultar la inteligencia de cualquier persona. Y esto es lo que dice este informe. Para el economista Juan Mendoza, la veracidad del informe Monroy hoy se torna menos relevante. ¿Por qué no se detuvieron un momento? Yo no una hora, no 3, no 4, una semana, 2 semanas, un mes, hasta que realmente se pudiera esclarecer si lo que decía el oficio de Contraloría tenía razón o no, porque Contraloría no lo hace para molestar a nadie. Contraloría lo que estaba haciendo era defender los intereses públicos. Y me parece que el Consejo Directivo de Proinversión, con todo respeto, lo que hizo el 4 de agosto es precisamente atentar contra el bienestar social. No se han defendido los intereses nacionales adecuadamente, ¿no? Que había un interés de lucrar personal de muchos de los que han participado aquí. El entonces director de Proinversión, René Cornejo Díaz, y sus asesores legales no se percataron de eso. El Consejo Directivo de Proinversión, integrado por 6 ministros y algunos asesores, tampoco creyeron en la necesidad de paralizar el contrato. Acá debieron haber paralizado y haber comparado lo que estaba ocurriendo y haber dicho, esta empresa fue efectivamente la que ganó la licitación porque hay una diferencia de nombres, porque Contraloría manda un informe equivocado. Más aún, el abogado Juan Monroy ha reconocido que posteriormente a la firma del contrato de concesión entre el 8 y 10 de agosto sí remitió informes, pero después de la firma servían de algo. No encuentro ningún tipo de sentido
en lo absoluto ningún tipo de sentido el segundo y tercer informe. ¿Para qué? Si ya la Contraloría te había dicho que esto no iba. Tratabas tú de seguir tratando de convencerte de que lo que habías hecho estaba bien, pero ¿con qué objeto? Ninguno, porque ya el contrato estaba firmado. O sea, después de la firma... Después de la firma ya no puedes hacer absolutamente nada. Después de la firma ya no puedes hacer absolutamente nada, salvo irte al Poder Judicial. ¿Cuál es toda la verdad detrás de la firma del contrato de concesión de la carretera interoceánica? Debemos recordar que el trabajo de la Contraloría no termina con la firma de un contrato y que además han pasado 2 gobiernos. Los expresidentes Alan García y Ollanta Humala siguieron con el negocio de la interoceánica como si nada.